Hola, ¿cómo les va? Estamos aquí nuevamente en Sin Editar por Dos Reyes Stream. Hoy es 2 de abril, un día muy particular para todos los argentinos, porque hoy se conmemora un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas. Ya han pasado 43 años de esa guerra y siempre cuando surge esta fecha, eh, uno se pregunta si se ha hecho lo suficiente por aquellas personas que participaron de la guerra, por aquellos argentinos que participaron de la guerra, por los familiares de los 649 caídos en el campo de batalla en la guerra de Malvinas y por sus familiares, y si se hizo lo suficiente también para aquellos que sobrevivieron. Y siempre me hago esta pregunta a lo largo de estos 43 años, ¿cómo pudo ser que haya habido entre 350 y 450 suicidios posguerra de aquellas personas que habían participado de ese conflicto bélico? Y hasta el detalle de no tener todavía identificados si son 350 o 454 las personas que se suicidaron. Es como decía aquella frase, los pequeños detalles hacen las grandes obras. Y sin lugar a dudas, por esas personas que se quitaron la vida porque no soportaron el estrés postraumático de haber estado en una guerra y haber estado en peligro su vida, sin lugar a dudas, no se ha hecho nada, lamentablemente. Es momento de valorar a cada uno de ellos en el reconocimiento eterno que deben tener y tendrán por haber arriesgado su vida por nuestra patria, por nuestro país, por nuestra república. Pero sin lugar a dudas son conjeturas y opiniones que seguirán en el tiempo. Entiendo que todos los gobiernos, desde que terminó aquella guerra de Malvinas el 14 de junio de 1982, se quedaron en intentos de hacer algo realmente positivo y con proyección de futuro por aquellas personas que participaron de esa guerra. Hubo un destrato inmediato, como queriendo ponerlos en el olvido, y tanto de la junta militar que había en ese momento, luego de finalizada la guerra hasta que llegó la democracia. Es como que queda la sensación en uno de que no hubo un sentimiento sincero y profundo de decir, a ver, cómo los reconocemos, cómo los reencaminamos en sus vidas para que puedan llegar a vivir de una forma más digna. Y esa dignidad no la tuvieron. Creí necesario en este día tan especial para todos nosotros buscar un testimonio de primera persona, de alguien que estuvo allí, jugándose la vida por nuestra patria y reclamando los derechos que tenemos los argentinos sobre las Islas Malvinas. Derecho que nos asiste a nivel internacional, derecho que dicen hay que discutir la soberanía y esa apropiación ilícita que hizo el Reino Británico sobre ese territorio tan caro para los argentinos. Tuve la suerte de poder contactar al coronel José Martiniano Duarte, que cuando fue a la guerra era teniente primero, porque él estuvo ahí, estuvo luchando y tuvo una historia particular. Debo decir también que cada persona que estuvo en el campo de batalla tiene una historia particular. Pero bueno, pude llegar al coronel Duarte y con él vamos a dialogar sobre la guerra de Malvinas, sobre su experiencia personal y sobre todo el contexto y lo que sobrevino después, a lo largo de esta hora de Sin Editar. Coronel José Martiniano Duarte, muy buen día. Muy buen día, Claudio. Un honor, un gusto, bueno, volverte a ver. Y
y bueno, un orgullo de que me llames, estuve escuchando tus palabras y sí, muy acertadas realmente. Lo digo eh, desde esta experiencia. Tenemos algo en común, somos entrerrianos los dos, vos de La Paz y yo de Rosario del Tala. Sí, señor, y tenemos un gran amigo en común. Exactamente, te referís a Juan Carlos Pallarols, ¿no? Sí, señor. Sí. Bueno, y sabés que tengo un íntimo amigo desde mi infancia, de que tengo uso de razón. Hoy en día el general retirado Hugo Gargano de Rosario del Tala, que fue como subteniente, estuvo allí en la guerra de Malvinas. Tengo otro amigo que fue como soldado, Edgardo Esteban también, y por testimonios allí de primera mano es que vertí los conceptos al inicio de este programa y tiene que ver con algo que me comentaron de primera mano, pero también después, recolectando otros testimonios, sucedieron esas cosas, ¿no? En principio, quiero preguntarte, han pasado 43 años, José, ¿se avanzó en algo o no se avanzó en nada en el reconocimiento, yendo a las vidas, a los seres humanos que participaron de esa guerra? Sí, yo en ese sentido pienso que en el reconocimiento se avanzó muchísimo, Ujú. muchísimo. Y fue porque el pueblo argentino siempre tuvo un gran reconocimiento sobre los veteranos. Yo llegué en el Canberra Ujú. a Puerto Madryn y la gente se volcó a la calle a recibirnos con banderas y un montón de cosas. Y es esa presión que hizo siempre la gente común, que entendió perfectamente la situación de los veteranos de guerra. Fue esa presión que hizo que esa política de Estado, por ahí soy duro yo con algunas cosas que digo, ¿no? Esa política de Estado que tuvo el gobierno militar y que siguieron todos los gobiernos que después de desmalvinización, de Ujú. hacernos entrar a los combatientes por la puerta de atrás, de no reconocer lo hecho, de transferir la culpabilidad de la derrota a los que combatimos y no a los Sí. que planificaron y organizaron y ordenaron la guerra. Creo que la gente eso lo advirtió desde el primer momento y siempre nos trató muy, pero muy, muy bien. Finalmente, yo le recordaba a un amigo que el 2 de abril lo impusimos los veteranos de guerra y principalmente los soldados conscriptos. Claro. Todas la, la vigilia del primero al 2 de abril, eso lo impusieron los veteranos de guerra y principalmente los conscriptos, los soldados conscriptos, que en su gran mayoría se manifiestan orgullosos de haber estado defendiendo a la patria en Malvinas. A eso es lo que iba, José, en el sentido de que la gente, el pueblo, sí reconoció a todos ustedes y los reconoce, pero la política y, y el gobierno de turno no tuvo la misma actitud hacia ustedes. No, no, pero a partir de los años 90 se empezó a reconocer y la verdad que se empezaron a limar las perezas entre los veteranos y demás. Siempre hay Sí, un pequeño grupo que, que ha sido considerado por la mayoría de los veteranos de guerra prácticamente traidores, ¿no? sí. Que son los que levantan acusaciones y demás. Pero el resto, la Federación Nacional de Veteranos de Guerra, siempre han estado orgullosos, orgullosos y precedidas por soldados, porque son mayoría y se vota, y están precedidos por soldados conscriptos, esas organizaciones, pero en su enorme mayoría se sienten orgullosos de haber participado de la Guerra de Malvinas. Digo yo, el La- reconocimiento,
digo yo, por ahí no se hizo lo suficiente en cuanto a la contención que se le tuvo que dar a esas personas. Pienso en los que se Claro, suicidaron, se quitaron la vida por no soportar eso. Es decir, esa persona no tuvo la contención necesaria por parte de las autoridades de turno como para decir, bueno, a ver cómo cuidamos a esta persona que su mente se ha extraviado y ha entrado en un estado depresivo tal que lo lleva a terminar con su vida, ¿no? en vez de ocultarnos, de separarnos, de callarnos, etcétera, debieron hacer lo que hacen todas las Fuerzas Armadas del mundo cuando vuelven veteranos de una Claro. guerra, hacerle los estudios y demás, porque bueno, el estrés es normal. Y todos los que estuvimos en, en Malvinas, de la jerarquía que sea, Sí. tenemos, así me decía un psiquiatra que es veterano de guerra, que fue soldado, veterano de guerra, Ujú. dice, mira, todos tenemos estrés postraumático. Ocurre que aquellos que estábamos preparados para afrontar el combate, eh, bueno, lo vivimos y lo asimilamos distinto. A lo mejor desarrollamos resiliencia como para curarnos a nosotros mismos, ¿no? Claro. Yo estaba pensando ahí cuando decía las cifras de los suicidios, porque se habla de 350 a 454. Inglaterra hubo 264 suicidios también de los que participaron. Pero hay un dato en que se detalla en Inglaterra y no se detalla acá, porque ellos tuvieron sus grandes problemas también, ¿no? Hay que decirlo. 2.700 a 6.600 casos psiquiátricos. Quiere decir que lo tienen registrados o que hubo allí alguna Claro, atención y una contención a esas personas. Del lado argentino no se contabilizan los casos psiquiátricos. no Entonces se yo digo, contabilizan, no, sí, sí, no, perdón, no, no te escucho, te escucho. que no se contabilizan esos casos como no se contabilizan un montón de cosas. Ujú. Eh, las bajas de Malvinas son casi 1.800, Sí, las bajas argentinas. Eh, ¿Por qué llamamos bajas nosotros por ahí solamente a los muertos, 649? sí, Pero si sumamos los heridos, es tremenda la cifra. Y yo siempre les recuerdo que la diferencia entre un muerto y un herido es 1 o 2 centímetros que entró el proyectil, ok, o 1 o 2 minutos que tardó un camarada en auxiliarlo, ¿no? claro. José, antes de ir a otros temas, quería que me relataras ahí esa experiencia de vida que tuviste cuando tuviste que enfrentarse con un comando allí británico, el capitán Hamilton, y todo lo que vino después, y cómo fue aquel momento en las islas. Sí, nosotros habíamos ido a hacer una exploración a la Gran Malvinas y bueno, nos derribaron los helicópteros y no pudimos regresar a Ujú. Puerto Argentino, así que nos quedamos ahí en Puerto Yapeyú, Puerto Howard, para ubicarlo bien, donde está el regimiento 5, que fue el regimiento que sufrió el aislamiento más grande eh, de, de todas las unidades que estuvieron en las islas, ¿no? Bueno, Ujú. nos autoimpusimos una misión que era operar un observatorio en el Monte Rosalí, que queda al norte de la Gran Malvinas, y desde el que se podía ver perfectamente toda la bahía de San Carlos, Sí, donde se produjo el desembarco inglés, todas las actividades, los buques que entraban, los buques que salían. Bueno, nosotros habíamos instalado ahí un observatorio. El último en ir hacia ahí fue el teniente Quintana, que era un oficial de mi sección, y nosotros nos movíamos con patrullas de A4. Así que bueno, salió la patrulla de Quintana, quedamos en encontrarnos en caso de que no tuvieran comunicaciones
porque las comunicaciones eran terribles, los ingleses permanentemente nos escuchaban y demás. En una zona que era en el centro de la Gran Malvina, que se llama Many Branch, que es un establecimiento chiquito, abandonado prácticamente, ¿no? En Ujú. ese momento. Bueno, me descubren esa patrulla, se corta la comunicación y, y bueno, salgo con el resto de la sección a, a buscarlos a ese punto. Felizmente a la medianoche los encuentro ahí. Habían ellos hecho una evasión, un escape, porque los habían atacado, habían descubierto el puesto de observatorio y los habían atacado. Así que nos, nos volvemos a nuestro asiento ahí en Puerto Howard y yo al otro día iba a salir para buscar otro lugar de observatorio, porque ese ya no Claro. era factible. Salgo con todo el resto de la sección y voy bordeando el estrecho de San Carlos por las alturas. Bueno, finalmente llego a un lugar y decido mandar a todo el resto de mi sección a, a Puerto Howard y yo me quedo con tres hombres. Ujú. Eh, Roberto Ríos, Sí. Francisco Altamirano, Eusebio Moreno. Me quedo con ellos cuatro porque digo, bueno, somos muchos, esta es una patrulla de exploración, estoy trabajando detrás de las líneas enemigas, así que tengo que ser más sigiloso. Y cuanto más gente tenga uno, más posibilidades hay de que lo descubra. Así que seguimos, llegamos, pasamos la noche, llegamos a la madrugada a un lugar que estaba bastante avanzado, pero evidentemente San Carlos se veía una franja negra allá lejos. Se escuchaba que aterrizaban y decolaban aviones, que eso fue una información importante que pude transmitir a Ujú. Puerto Argentino, la única. Y dije, bueno, sabíamos, es más, todos los que estábamos ahí, sabíamos que el único lugar era en Monte Rosalí, al norte de la Gran Malvina. Así que decidí pegar la vuelta, era la madrugada, decidí pegar la vuelta a volver a Puerto Howard y al otro día pensaba salir para buscar otro puesto de observatorio, pero ya no Claro. por la costa, porque se me hacía imposible subir más al norte. Y bueno, cuando volvíamos, íbamos, íbamos muy bien distribuidos, muy bien, íbamos por la cresta militar, con observación a los 360 grados, cada uno con su sector de observación, y nos íbamos turnando la radio mochila. Yo en un momento llevaba la radio y, bueno, le paso la radio a un camarada y tomo la punta. Íbamos realmente bien sigilosos, bien armados. En un momento vemos había unas piedras, no sé si conocés Sierra La Ventana. Sí. Es muy parecido sí, con La- los picos de piedras, esos que hay arriba. Bueno, Ujú. Malvinas, una formación es parecida. No sé si geológicamente será lo mismo, pero es muy parecida. Y bueno, paso unas lajas enormes, gigantes, que estaban como enclavadas cuando nosotros en el viaje de ida las habíamos reconocido por adentro. Y cuando voy por la mitad de las piedras, escucho un tráfico de radio del otro lado de la piedra. Ujú. ¿Sí? Ahí a 2 metros, como mucho. Sí. Un tráfico de radio en inglés. Me doy vuelta y le hago seña a Eusebio Moreno
que me seguía y me miraba como diciendo, no entiendo qué quiere que escuche. Cuando llega, cuando se acerca, llega a unos 3 metros, la cara de asombro me hace que, me, me indica que está escuchando, la cara de Moreno terrible porque eh, parecía hasta de alegría, parecía como, me decía, se nos dio, bueno, acá entramos en combate. Y bueno, empezamos yo empiezo a mirar si veo una grieta, algo en la piedra para poder ver. Retrocedemos, tomamos posición a unos 10 metros en otras piedras que había ahí. El resto de la patrulla eh, llegó y obraron todos por imitación. Nosotros nos sacamos la mochila. Moreno me dice que se quería arrastrar para ver qué pasaba. Le dije que ni loco, ni se te ocurra, porque iba a quedar entre dos fuegos. Claro. Y Moreno estaba desatado para entrar en combate. Deschaveta la granada Sí. y hace ademán de que la va a tirar, le tomo la mano. Mientras tanto estaban llegando los otros dos que se sacaban la mochila y tomaban posiciones de combate, ¿no? Sin preguntar, sin decir nada, bueno, fuerza entrenada para eso. Y bueno, le tomo la mano a Moreno para que calmarlo y en ese momento veo que se viene arrastrando, sale de esas piedras y se viene arrastrando un soldado con un pasamontaña que le cubría parte de la cara y la cabeza, morocho, morocho, unos bigotazos negros. Ujú. Yo imaginaba que cuando me encontrara con un inglés así tan cerca iba a ser rubio. Claro. Así que Sí. le grité, le pregunté si eran argentinos, porque se lo veía, le veía la parte superior, nomás venía arrastrándose, si eran argentinos e ingleses, que salieran con las manos en alto, y la respuesta fue una ráfaga de, de fusil que nos pegó ahí adelante. Bueno, a partir de ahí empezó un combate. Moreno tiró la granada, eh, le- granada va, granada viene, disparo, y bueno, en un momento salen dos combatientes que van haciendo fuego y movimiento y que para mí me estaban envolviendo el flanco izquierdo. Era imposible calcular cuánta gente podía haber ahí atrás de esas piedras. Finalmente uno de los dos, eh, que hace un salto en el aire, gira, nos dispara y cae cuerpo a tierra, sigue disparando para que el otro pueda saltar. Bueno, el que estaba en tierra se desploma, se lo ve claramente desplomarse. Estábamos a unos 60 metros en ese momento, más o Ujú. menos. Y, y el segundo, el otro. Mientras tanto, nosotros combatíamos contra el lugar de las piedras y contra estos dos que Claro. aparentemente nos estaban envolviendo. Porque además no sabían cuántos más había en ese lugar, claro. No lo sabían. Después comprobamos que un mínimo de 4 y hasta 8 o 10 podía haber ahí, porque eh, el caído era un jefe de escuadrón del SAS, Ujú. ¿no? Fuerzas especiales inglesas, que no se mueven nunca. Un jefe de escuadrón no se mueve nunca con menos de 8 hombres. Claro. Y bueno, el que iba al lado tira el fusil al aire, levanta las manos, empieza a gritar eh, en clara señal de rendición. Nosotros seguimos combatiendo contra las piedras. Me asomo, le grito que se acerque. Bueno, el hombre se acerca,
era este morocho que había visto, no lo podía hacer girar para que se colocara contra las piedras. Mientras tanto seguíamos combatiendo, ¿eh? Mi gente desplazó inmediatamente el fuego una vez, en el momento que el tipo tiró el fusil para arriba y levantó los brazos, eh, mi gente desplazó el fuego y siguió combatiendo contra las piedras. Yo escuchaba que el volumen de fuego adversario era menor. Bueno, se acerca para tranquilizarlo porque estaba muy choqueado, gritaba y con los brazos en alto. Claro, veía gente con boina enmascarada y demás, dijo acá. este, y entonces yo ponía el seguro del Ujú. fusil y le gritaba prisionero de guerra, Convención de Ginebra, para que entendiera Que que no no lo le iba iban a a pasar matar, nada, concretamente. que se tranquilizara. Ujú. Este, Finalmente lo pude dar vuelta, lo registré. eh, Después lo hice poner de rodillas, lo interrogué. ¿Cuántos eran? Dos, me decía que eran dos. ¿Cómo habían llegado en helicóptero? Eh, Esto en inglés, ¿no? Sí, ¿Qué grado tenía él? Soldier, me decía, ¿qué grado tiene el otro? Soldier. Y bueno, el fuego ya no se escucha más, no, le digo a Moreno que se acerque al caído para ver cómo está. Mi, mi pensamiento era que estábamos a 5 minutos de helicóptero de San Carlos. Así que, y nosotros éramos una patrulla de 4 hombres. ujú, Y esta gente estaba hablando por radio. Así que mi pensamiento era, tengo que salir de acá urgente, un muerto y un prisionero, me doy por hecho y ganado. Y bueno, entonces le grito a Moreno que se acerque al caído y que me informe el estado del caído, porque una cosa es tener un herido que claro. transportar y otra cosa un muerto. Si teníamos un herido, éramos 5, contando al prisionero para Sí, transportarlo. Iba a ser calamitoso. obviamente. Y bueno, Moreno me hace señas de que estaba muerto y en ese momento yo decidí que iba a dejar el cadáver del capitán, ahí está la foto, capitán Hamilton, que en ese momento no sabía que era capitán. Claro. Le digo al prisionero, porque le pregunto al prisionero si hablaba español, me dice no, que hablaba inglés e italiano. Bueno, dije, es más fácil esto, se pone un poco más fácil. Le digo, yo siento que tu amici è morto, y me dice, no, no es mi amici. Y Mm, ahí dije, bueno, estos no son tropa común, claro. por la respuesta. Estos son tropa muy, 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 muy entrenada. Entonces, saco el seguro y le digo, no trates de hacer nada, porque te va a ir mal. Eh, Le grito a mi gente que recoja todo lo que encuentre rápido y que nos encolumnamos porque seguimos, que me sigan. Yo le digo a Roy Fonseca, que así se llamaba el cabo primero le digo, le muestro el seguro que lo saco y le digo, dame la oportunidad para volarte la cabeza, a caminar adelante y portate bien. Ese trato es porque me di cuenta que esto eran fuerzas especiales. Aparte Claro. tenían fusiles M16 con lanzador de granada de Mike 40, uno lo veía y que no era tropa común. Pertenecían a la SAS, ¿no, José? Claro, Special Service, Ujú. que son fuerzas especiales del ejército inglés. Bueno, para hacerla corta, entré a la posición,
creo, fui el único que ingresó a la procesión con un prisionero. Se extendió mucho la columna porque mi gente empezó a tomar todo lo que encontraba, lo tomaba. Y bueno, eso fue el 10 de junio. El día 14 cae Puerto Argentino, 4 días se antes produce de la rendición, digamos, ¿no? claro, sí, se produce la rendición y en un momento, el 14 de junio, se comunica un coronel inglés con el coronel Mabragaña, que estaba a cargo de ahí del Regimiento 5 en Puerto Howard. Nos pide a Fernández, que era otro jefe de sección que había quedado también aislado ahí de la compañía de comando, y a mí, el coronel Mabragaña, que que lo asistamos en la reunión que iba a tener con este coronel inglés que se comunica con él Ujú. para pactar la entrega de la plaza, de, de donde estaba el Regimiento 5. Como nosotros no dependíamos de él, dependíamos de Puerto Argentino directamente, nos pide que estemos ahí presentes. Éramos teniente primero, le dijimos, bueno, mi coronel, vamos a estar para acompañarlo, pero habla Claro. usted. Nosotros, me pide a mí que marque el helipuerto para que pueda bajar el coronel este que le pidió que por favor le diera seguridad, le diera garantías. Bueno, con mi gente le marco el helipuerto, lo recibo, lo saludo, muy cordial, coronel, lo llevo a la casa donde se reunió con... Y estábamos en esa reunión el coronel Mabragaña, el coronel inglés este, Fernández y yo. Y yo me había puesto la plaqueta de, de Hamilton, que ya Sí. sabíamos que era capitán, y lo velamos con honores militares, lo que le corresponde a un oficial que, que cae en combate, un oficial argentino, o sea, en en una bolsa, por supuesto, se lo veló con la bandera británica y, y le hicimos un cordón de honor y lo enterramos porque al otro día lo fuimos a rescatar, ¿no? Y lo enterramos en el cementerio de ahí de Howard. Vos quisiste El, quedarte ahí con el casquete de Hamilton, ¿no? Ahora, claro, no me quise. Cuando vi todo, tenía todo el material de Hamilton, bueno, Mabragaña ni le nombra el prisionero ni a Hamilton, y cuando yo lo acompaño de vuelta al helicóptero, al coronel este, que era el comandante del Comando 40 de Infantería Marina, me adelanto, porque ahí me acuerdo, ujú, tomo la plaqueta de identificación de Hamilton, le digo, mi coronel, eh, he tenido el honor de combatir contra el capitán Hamilton, esta es su plaqueta, está enterrado en tal lugar. Y el coronel se queda mirando y dice, no sabíamos bien qué había ocurrido con Hamilton. Voy a, este, entonces le conté el combate, le dije, bueno, que fue un honor para mí combatir con el capitán Hamilton. Tengo el equipo completo de él, y del cabo primero Fonseca. Le, y le dije, le ofrezco mi boina, me dice, no podemos. No le puedo dar porque el cubrecabeza del capitán se lo tenemos que dar a la viuda. Está bien. Este coronel, evidentemente, eh, se conmovió, por eso me abrazó, después que yo le informé de todas las circunstancias en que murió el sí. capitán. Y bueno, se van, cuando vuelve el resto.
cuando empieza a llegar, eh, empiezan a llegar los ingleses, según lo pactado con el coronel Mabragaña, se me presenta un oficial, un teniente, me dice, sabemos que ustedes son comandos, nosotros somos comandos y tengo órdenes de darles a ustedes tratamiento especial. Y a mi gente le dije, ¿qué será para esta gente tratamiento especial? Sí, Bueno, pero a partir de ahí realmente nos trataron con una deferencia enorme, siempre oficiales, con el fusil terciado en la espalda, las manos atrás, permanentemente, excuse me, sorry, please, eh, con nos mucho respeto, indicaban, digamos. con mucho respeto. Después llegó otro que nos dijo que nos iban a registrar solamente oficiales. Ujú. Llegaron 3 oficiales, de la misma manera, nos hacían poner una distancia de 3 metros, de a tres, y que le dijéramos lo que teníamos. No nos sacaron nada. Mi gente marcó en los buques ingleses con la brújula, con todo, porque mostraban, le preguntaban personal, personal, listo, no nos sacaron nada. Bien. Dentro de las pertenencias que le encontraron a Hamilton, ahí había una fotografía de él con una mujer, que era su Con mujer, una ¿no? mujer, decía Vicky, Ujú. estaba una foto de él, una foto de una mujer que decía Vicky, y había dos chiquititos, dos nenes, que yo veía que tenían la misma edad que mis dos nenes. Y bueno, pensaba, bueno, pobre tipo, se dio la vida por su patria y dejó una mujer con dos chicos, podría haber pasado a mí. Y bueno, se ve que este coronel, cuando llega, cuando termina o transcribe exactamente la conversación que tuvo conmigo, donde yo le manifesté que Hamilton había caído como un valiente, combatiendo, este, y, y para los ingleses, cuando el que manifiesta el heroísmo o el valor demostrado es el enemigo, no cabe en duda y le corresponde una Ujú. condecoración importante. José, y tuvieron que pasar 20 años y surgió esa posibilidad de que la viuda del capitán Hamilton quería conocerte y pudiste viajar a Londres. ¿Cómo fue ese Sí. momento? Yo primero me enteré a través de un periodista del Buenos Aires Herald. Ujú. Me vino, me preguntó si tenía algún problema porque había una posibilidad de que me reúna con la viuda en Londres. Yo estaba en actividad en ese momento, dije, yo no tengo ningún problema, este, pero tienen que preguntarle al ejército eso. Yo estoy en actividad, no puedo Claro. tomar esa iniciativa. El ejército dijo que haga lo que yo quiera. Así que le dije que sí, después me llamó el agregado de defensa argentino en Londres. Yo me había hecho muy amigo del agregado de defensa inglés en la Argentina, que era veterano también de la guerra. Estábamos pasando un muy buen momento en el 2002 Ujú. porque había mucho espíritu de reconciliación, eh, había mucho acercamiento y yo tenía una amistad con Peter Reynolds, que fue el helicópterista y era el agregado militar inglés en Buenos Aires. Bien. Lo llamo y le pregunto, mira, Peter, pasa esto, dicen dice, te averiguo y te digo. No, anda tranquilo, está todo bárbaro, hay espíritu de reconciliación y demás. Así que, bueno, fui y, ¿Qué te claro, sorprendió de esa mujer cuando estuviste cara a cara con ella en ese primer momento? bueno, me sorprendió que el periodista nos presenta y dice, él es el que mató a su marido él, así, Así, sí. ¿Y ella qué dijo? así.
es el textual la traducción. Y ella me miró, me sonrió, lo miró a él y le dijo al periodista, pero él no es un asesino, es un soldado que peleaba por su patria. Eso fue, creo, un- una trompada en los dientes del periodista, pero no habló más a partir de ahí. Y a Hmm. partir de ahí hablamos con ella de todo, del valor, de lo que es el soldado, y quería agradecerme, dice Sombría de Bien, porque yo me enteré cuando la reina me, me da la condecoración de mi marido, me dijo que sabía porque que el marido era un héroe, porque el teniente primero Duarte lo había manifestado. Mirá cómo llegó ese mensaje, ¿no? Cómo fue la cadena de mensajes que llegó hasta ahí a la columna. Claro, no, Claro, porque claro, el coronel este hizo un informe escrito, claro. estoy seguro, prolijito como son los británicos. Sí, 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 sí. Este, y hablando con ella por lo que me preguntabas de las fotos, Sí. menos mal que el inglés no era para nada fluido, porque le pregunté por los hijos y me dice, no, yo no tuve hijos. Entonces, eh, me preguntaba qué eran las dos fotos de los dos chicos, y eran ellos. ¿Y qué te dijo? Tenía las fotos de Granny y tenía las dos fotos de Victoria, Vicky, Carter y de Ujú. él. Bueno, no era necesario tal vez, pero fue gratificante. La reunión con la viuda del capitán, este, uno piensa, Me bueno, imagino. eh, qué acostumbrados que están a estos temas de la guerra y a lo que produce la guerra, a lo que significa pelear en una guerra por su país, que es no pelear con odio. Ujú. Eh, el odio es contaminante eh, para toda organización militar, ¿no? Porque el soldado combate y muere por la patria. Sí. Cuando, cuando combate, y jamás combate ni por la dignidad, ni por la verdad, ni por... Porque si el soldado tiene que combatir por eso, se convierte en un talibán, en un fanático. Y, y permanentemente sabe que el otro que está enfrente está también combatiendo por la patria. Por eso, eh, por ahí somos gente, los soldados somos gente muy rara que nos rendimos honores Mm. este, Sí. mutuamente. Y en esta guerra eso se vio realmente que era de esa manera, ¿no? José, De ambos lados. ujú, yendo a otros temas, porque el tiempo pasa rápidamente, ¿qué fue lo peor que te dejó la guerra de Malvinas? Si es que en vos dejó algo como para calificarlo de peor. No, la conducción. Mm. Yo soy coronel Sí. y cuando tengo que dar una charla, siempre digo, mire, yo soy coronel del ejército, tengo 73 años, pero nunca quemé una iglesia, nunca bombardeé una plaza, nunca fusilé a un camarada, nunca maté a nadie que no estuviera vestido de verde y con un fusil en la mano contra mí. Ujú. Eh, la conducción, que nos dejó una herencia muy pesada, en las dos guerras en las que participamos, mi generación, porque somos veteranos de dos guerras, una olvidada o tapada o amordazada, Sí. la otra en la que en las dos terminamos pagando el pato, por decirlo así Los vulgarmente, platos rotos, digamos. los platos rotos, nuestra generación. Es la generación que sufrió los muertos, los mutilados y los presos. Ujú. Terrible. Escribiste un libro y quiero que me expliques el porqué del nombre y qué necesidad tuviste para escribir este libro,
porque después te interesó la actividad política. Este libro que escribí se llama Loco, Vano y Malcristiano. Sí, ¿Por qué el nombre? te cuento todo. La motivación fue escribir la historia de la generación nuestra de soldados. Ujú. Y, y la persona más conocida de esta generación y que un poco representa lo que es la generación nuestra es Aldo Rico. Sí. Aldo Rico tiene una vida muy, muy particular, que es eh, hijo de inmigrante. El papá era bolichero, llegó a la Argentina eh, y lavaba copas, no tenía nada que ver con lo militar. Bueno, se hace militar. Y Ujú. tiene una vida muy particular, es conocido. El padre de Aldo siempre decía, soy asturiano, loco, vano y mal cristiano. Y a Aldo Rico le viene fenómeno ese nombre. Yo también vengo de asturiano, ¿no? Sí. Le viene muy, muy, le cae muy bien ese nombre. Pero yo cuento a caballo de la vida de él, desde su infancia o desde la venida del padre a la Argentina, de la llegada hasta nuestros días, me permite contar todas las vicisitudes que pasamos los soldados de esta generación. Y bueno, de ahí viene el nombre. No es que es ni a favor, sino que uso la figura de Aldo Rico para contar la historia de nuestra generación. Eh, ¿Qué considerás vos que falló en la conducción de las Fuerzas Armadas y en ese quiebre, en esa grieta que hubo? Y en esa generación y cómo afectó a la generación de ustedes, como decís. Bueno, empiezo por el final. A la generación nuestra le arruinó la vida. Ujú. La conducción no tuvo nada bueno. El 2 de abril, a las 4 de la tarde, la guerra de Malvinas estaba ganada. La guerra de Malvinas estaba ganada porque era un jaque mate. Ujú. La Argentina recuperó las islas sin derramar una sola gota de sangre inglesa. Si en las islas hubieran dejado una guarnición similar o parecida a la que tenían los ingleses, ponele 400 hombres, 300 hombres, 500 hombres, los comandos, fuerzas profesionales, Sí. todavía hoy estarían, si viviera, Mm. todavía hoy estaría Margaret Thatcher tratando de convencer al almirantazgo inglés de mandar la flota del Atlántico Norte, la más poderosa fuerza militar jamás vista hasta ese momento. A eso nos enfrentamos en Malvinas, ¿eh? Sí. No hubiera podido convencer para ir a sacar 500 tipos en unas islas que están a 15.000 kilómetros de distancia. Así Mm. que, pero la conducción de ese momento les dio la oportunidad de decir, no, tenemos que ir porque hay 10.000 hombres ocupando que- eh, las islas y nos mojaron la oreja. Pero no se había derramado una sola gota de sangre inglesa. Murió el capitán Giacchino, Ya que no, sí. murió el soldado Almonacid en Georgia, para lograr ese objetivo loco de recuperar las islas Sí. en manos de ingleses sin derramar sangre inglesa. Es para el estudio de la historia militar del mundo. Eso habla, José, para que la gente entienda también de una improvisación, decir, vamos, avanzamos, tomamos las islas y después vemos qué hacemos, y no había como una programación de qué hacer. Es que el plan que era profesional decía de tomar las islas, dejar una pequeña guarnición y volver. La Plaza de Mayo Sí. hizo su trabajo.
claro. Si quieren venir, que vengan. Si tienen que morir 4.000, 40.000, como dijo un compañero mío, generoso el bastardo. Pero Eh, había poco conocimiento de lo que significaba o lo que era Margaret Thatcher y lo que era el Reino Unido también como en la lucha y en la guerra, en la historia por sus territorios también, ¿no? pero poco conocimiento de estrategia. Mm, Poco conocimiento de estrategia. Napoleón decía, logrado el acontecimiento, la batalla está ganada. El acontecimiento se logró. Se había logrado con la Operación Rosario. estamos en los últimos minutos, José, en el plano personal, eh, ¿cómo fue la vuelta ahí en el entorno de tu familia, tu mujer, tus hijos? La vuelta fue, este, la vuelta fue con bronca hacia la conducción y alegría de volver y tristeza de haber perdido la guerra. Ujú. Hubo una mezcla de, de sentimientos. Los jefes, ayer el, ayer el presidente de la Nación le dio el grado de subteniente a los soldados que Sí, habían hecho la conscripción en Malvinas como aspirantes oficiales de reserva. Eso no se había hecho y eso se hacía siempre, todos los años. Sí, claro. los soldados ingresaban, los que tenían prórroga, los que eran universitarios y demás, hacían la conscripción como aspirante a Oficial de oficiales de reserva. reserva. Ahora, cuando terminaban, bueno, unos iban de baja como soldados, otros como cabos, por haber sido dragoneantes y demás, y estos se iban como subtenientes de reserva. Ujú. En Malvinas, cuando volvieron, en la época esta, en el 82, los dieron de baja todos rápidamente, como huyendo, mientras sus jefes de unidades que combatieron con ellos en las trincheras y combatieron en la primera línea, los jefes, tenientes coroneles y demás, no se pudieron despedir de su gente, que son los únicos rescatables de que, es decir, la pequeña fracción en Malvinas, desde el regimiento hacia abajo, es lo que uno puede rescatar de Malvinas. Ujú. Es la conducción que se puede rescatar, la conducción táctica. Los generales, el 10 de junio, ya debían estar en la primera línea, porque ya no había nada que hacer ni planificar. El combate estaba, las cartas estaban echadas, Sí, ya y no había más si nada que uno hacer ahí. piensa que si yo hubiese sido general ahí, el 10 de junio estaba en la trinchera. Ujú. No, yo no les pedía que mueran en combate, que caigan prisioneros en la primera línea, que los soldados los vean en la primera línea, como veían a los subtenientes, a los capitanes, a los sargentos, a los cabos, a los tenientes coroneles, a los mayores. José, ¿te dolió en lo personal, en lo íntimo, la sanción que te aplicó el expresidente Alberto Fernández por algo que publicaste, esos 6 días de arresto en tu casa? Sí, no, es un orgullo para mí, lo tengo en un cuadro, este, como una condecoración, Ujú. porque primero que no dije nada que nadie supiera, primero que no hablé no critiqué ninguna decisión estratégica militar, ya que yo no he cometido ninguna falta, ningún delito por eso, y, y creo que lo que dije era muy acertado. Es más, cuando me pusieron la sanción, le dije, por favor, fusílenme, hagan lo que quieran, no me pidan que baje ese video de las redes, y no lo hice, y ahí está. Ujú. ¿Y por qué te surgió esa No, necesidad de decir eso que dijiste en ese video? y porque veía que era todo un desastre, que el país, lo dije en el medio de la nieve, viendo lo grande que es la Argentina, lo hermoso que es este país, lo rico que es este país,
tenemos de todo y el desastre que estaban haciendo y el desastre que hicieron con la pandemia y con la fiesta de Olivos y con todo eso. Y si un militar retirado no puede hablar de eso, bueno, no hubiera existido un Roca, no hubiera existido un Perón, como les gusta a ellos decir, y demás. Sí, eh, eh, uno cuando está retirado está bien, no puede discutir una orden de nivel estratégico militar, Ujú. ya una imprudencia total, ponerse a opinar sobre si está bien o está mal el empleo de las fuerzas y demás, pero de política uno puede opinar perfectamente. ¿Te quedó algún trauma de la guerra de Malvinas? ¿Que tuviste que tener asistencia psicológica, psiquiátrica, digamos, como contención? ¿O pudiste superarlo solo? No, llegué a Malvinas con experiencia de combate. Yo tenía 240 días de operaciones en Tucumán. Ujú. Vi caer eh, camaradas, soldados, y, y eso ayuda mucho. Y yo creo que he tenido bastante capacidad de resiliencia eh, y he sido muy crítico de un montón de cosas. Ujú. Eh, Y creo que eso y ese carácter de ir para adelante y decir lo que pienso y decírselo a mis superiores y demás, que me hacen tener una fama un poco rebelde, Sí. eso hace bien. Yo creo que eso es también un poco curativo. Y también la suerte, ¿no? La suerte de que se me han dado cosas que bueno, porque, a ver, si yo no hubiera estado en Malvinas, creo que sí, ahí sí hubiese necesitado un psicólogo o un psiquiatra, porque ser soldado y, y decir, bueno, todos en guerra menos yo. José, vos tenías 21 hombres a cargo tuyo ahí en la sección esa, ¿no? Sí, Eh, ¿Volvieron todos, sobrevivieron todos o tuviste alguna pérdida importante muy cercana a vos? en Malvinas volví con todo. Y eso, siempre digo yo, deseo éxito y pocas bajas, porque el éxito con muchas bajas es horrible y hasta a veces no sirve. Ujú. Y bueno, y esa es otra suerte, esa es otra suerte de haberlos traído todos. José, Y ¿volviste a Malvinas? ¿Pudiste volver? fui 2 veces, una vez con mi hijo y unos compañeros de mi hijo, y la otra vez con Julio Cobos. Ah, porque vos colaboraste con él como asesor, ¿no? Tengo entendido en su Sí, momento estuve cuando... en el equipo que lo asesoraba a Julio Cleto. Ujú. Y, y bueno, el trato con los Kelper, los que no son más Kelpers, siempre ha sido cordial, porque nosotros lo hemos tratado muy bien, los Ujú. tratábamos como conciudadanos. Claro. Los únicos muertos isleños fueron a raíz de proyectiles ingleses. José, como frase final, te digo a vos, Guerra de Malvinas. ¿Qué surge en vos? Y surge en mí el reconocimiento y el deseo de gloria eterna a los 649 héroes que dejaron su vida por la patria ahí y que son los verdaderos héroes de esta gesta. Lo malo, lo malo es, hay que decirlo para que se sepa y para que se aprenda, pero hay que rescatar lo bueno, que es el valor y el heroísmo de nuestros soldados que sufrieron todos los minutos, de todas las horas, de todos los días, sufrieron el ataque aéreo sin apoyo de fuego aéreo, sin apoyo logístico prácticamente, y después combatieron.
y Ujú. combatieron llegando al cuerpo a cuerpo. El regimiento 7 tuvo 30 y pico de muertos, el regimiento 12 otros 30 y pico, y le produjeron bajas al enemigo. Y los verdaderos héroes son esos que estuvieron en la trinchera, esos soldados, cabos, suboficiales, oficiales que estuvieron en la primera línea y que padecieron el heroísmo de cada minuto, de cada hora, de todos los días que estuvieron ahí. Porque, bueno, los comandos tenemos buena prensa, los aviadores tienen buena prensa y demás, pero El soldado es. éramos el valor de unos minutos, de unas horas donde estábamos, el aviador, de los minutos que estaba sobre el blanco, pero los soldados que estaban en la primera línea la padecieron permanentemente y después combatieron y lo Ujú. hicieron bien. José Martiniano Duarte, coronel, veterano de la Guerra de Malvinas, gracias por esta hora y este testimonio a lo largo de esta hora y para seguir valorando Malvinas Argentinas y Dios quiera que un día a través de la paz y la diplomacia y lo que fuere podamos restituir a nuestro país ese territorio. Y gracias por lo que hicieron por Mu- nuestra patria. ¿Eh? Muchísimas gracias, Claudio, muchísimas gracias por lo que haces y lo que hace el periodismo, buscando la verdad y poniendo en blanco y negro las cuestiones que han pasado. Muchísimas gracias a vos Un fuerte abrazo y a tu equipo. y hasta cualquier momento. Gracias. Muchas gracias. Bien, llegamos al final de Sin Editar de este miércoles tan especial para los argentinos en este 2 de abril. Próximo miércoles nuevamente vamos a estar juntos en Sin Editar. Chau.